Leer una carta abierta al ministro Aguad que ha escrito Martín Carranza Torres, ciudadano cordobés, abogado, que también ha tenido participación política, fue presidente del Partido Liberal Republicano de Córdoba y, como decimos, le ha escrito una carta abierta al ministro Aguad. Con esta introducción breve que le hemos hecho, tipo con experiencia en lo jurídico y en lo político, queremos decir que si la leemos, además de que porque lo conozco personalmente, es porque sé que realiza críticas fundadas, ¿no? Más allá de que uno pueda o no compartir todas sus visiones, una persona muy formada, muy culta. Dice así: señor ministro, disculpe usted que este ciudadano encabece esta comunicación sin la utilización formal de un estimado o con algo más afectuoso como querido o algo respetuoso, conforme correspondería de acuerdo a lo que la corrección indica para alguien de su investidura. Es que al no conocerlo no le tengo ningún afecto, y por lo que conozco de usted me cuesta tenerle estima o respeto. En efecto, usted no ha pasado un solo día de su vida adulta sin cobrar un sueldo del Estado. No me genera ninguna estima y tal vez sea precisamente por su investidura que tampoco ha generado en mí demasiados elementos para que sienta esa veneración que llaman respeto. Usted ha vivido de mí desde que lo veo en los diarios hace mucho, pero mucho tiempo. Entiéndame, no es nada personal en su contra, dado que no nos conocemos. Es sencillamente una inclinación natural, como el bello púico no puede sentir respeto, afecto o admiración por la ladilla. Quiero decirle que no me gusta cómo se maneja en el Ministerio de Defensa, y no porque tuviera alguna expectativa de verlo en algún momento ejerciendo algún acto honorable, porque tampoco tuve ninguna expectativa sobre usted en el Ministerio de Comunicaciones, ni en ninguno de los otros centenares de cargos que tuve que pagarle con mis impuestos. En realidad usted y yo sabemos que usted de defensa no sabe nada y tampoco sabía nada de comunicaciones, pero la idoneidad no es un requisito para ocupar ningún cargo en Argentina. Es más, usted es uno de los tantos casos de personajes que sirven para cualquier cosa porque no son suficientemente buenos para nada. Mucha gente dice que, de acuerdo a la tradición del partido al que pertenece, su rol es el de repartir. Yo no me animaría a desmentirlos. Discúlpeme, señor ministro, si le digo que me dio mucha vergüenza su rol en la angustiante situación de los 44 marineros todavía desaparecidos. Uno esperaba, no por usted, sino por su responsabilidad, que al menos actuara alguna situación parecida al honor. Reitero que en lo personal no tenía ninguna expectativa de que así fuera. Y no que se escondiera cobardemente detrás de los uniformes que usted, señor ministro, colaboró a estigmatizar a lo largo de toda su carrera. Tuve que explicarles a muchos ingenuos que usted no puede representar ningún cambio. Cuando la historia lo puso a usted en la posibilidad de mostrar que valía algo, solo se preocupó por encontrar un culpable, que lo salve de tener que renunciar a las cómodas canonjías de los cargos que tienen tan enquistados que los cree suyos. Mientras todo el mundo, sin ninguna especulación, ponía las prioridades en donde correspondía, encontrar a los marineros. Usted preocupado por encontrar un chivo expiatorio. Mientras la historia le daba la oportunidad de encontrar una injusta gloria, usted se preocupaba por su sueldo. Usted, señor ministro, nunca tuvo la angustia de tener que pagar un sueldo, ni siquiera la angustia de la incertidumbre de si iba a cobrar el mes en curso. Usted nunca pasó la angustia de no saber si volvía a su casa a la noche. Usted nunca pasó por la preocupación del compromiso, de la vocación o de esa inclinación hacia la excelencia que mantiene insomnes y alertas a los hombres de bien. Usted no puede sentir la angustia de los familiares de esas personas cuyas vidas se perdieron inútilmente, como tantas otras vidas inútilmente malogradas, en la pira de esa burocracia estatal corrupta y absurda a la que usted le rinde culto y de la que hace su medio de vida. Señor ministro, usted no me desilusiona porque pertenece a la misma clase de simauriciotes a la que pertenece Iglesias y tantos otros piojos adoradores del cuero cabelludo, y porque antes pertenecía al sichenchismo. Porque usted, huérfano de logros propios, desarrolló un instinto de adulación que, como el perro de Pavlov, ejerce como reflejo. Tampoco espero demasiado de usted, porque usted no puede representar ningún cambio sino la continuidad, y porque usted y yo sabemos que usted nunca le ganó a nadie. Antes de despedirme, con toda la vergüenza del mundo, quiero pedirle una sola cosa. Siga haciendo lo que le plazca, pero nunca diga que lo hace en mi nombre, ni por mi bien, ni por el bien de mis congéneres, ni por la patria, ni por nada de esas cosas con las que pretende ponerle algo de épica a su gris mediocridad. Atentamente, Martín Carranza Torres. Bueno,
Esta carta, por supuesto, por el contexto, va dirigida al ministro Oscar Aguad, pero bien podría extenderse a la generalidad de la clase política argentina, y me interesa rescatar sobre todo algunos puntos clave que sirven para cualquier tipo de cuestiones, no solo para la del submarino extraviado. Primero, la famosa carrera política, ¿no? Los tipos que se pasan la vida de cargo en cargo viviendo en el Estado, aportando o no aportando nada de experiencia, de conocimiento, si es que los tienen. No toda una vida que ellos dicen, por supuesto, dedicada al servicio público, cuando en realidad está dedicada a la dominación del público o a simplemente cobrar el sueldo del Estado por no hacer nada. Segundo, el tema de la idoneidad en los cargos. Hace mucho tiempo que la Constitución la hicimos a un lado y la idoneidad dejó de ser, ¿no?, el parámetro para designar a alguien en un cargo público en la Argentina. Sabemos que se designa por compromiso, que se designa para pagar favores, que se designa por amiguismo, que se designa con criterio partidario. Pero ¿cuántos se interesan en conocer realmente si la persona a la que están designando es competente para el cargo? Hay una persona que puede ocupar en un lapso de un par de meses cuestiones tan distintas como comunicaciones y defensa, sin tener en el currículum algo que lo acredite a ocupar uno u otro cargo. Para pensarlo, ¿no? Para pensar no solamente los ñoquis que cobran por hacer nada, sino para pensar la gente que le estamos pagando por hacer algo, pero no tiene ni idea de cómo desempeñar el rol y cómo hacer ese algo. Tercer punto, el famoso escondite que buscan los políticos cuando pasa algo grave y que pueden ponerlos en jaque, ¿no? Y poner en jaque su puesto, bien o mal ganado. Bien o mal ganado. Recordemos al corrupto matrimonio presidencial que dirigía la Argentina antes de que llegara Cambiemos, cómo se fugaban al Calafate a esconderse cada vez que ocurría una tragedia o algún episodio tremendo que bien podía atribuirse a la falta de pericia en sus funciones o a la corrupción estructural que habían montado en Argentina, ¿no? Donde la plata no iba donde tenía que ir, entonces teníamos tragedias en boliches, tragedias en transportes públicos, etcétera, y nadie daba la cara, sino que se iban a esconder bien lejos, allá donde decían que era su lugar en el mundo. Bueno, ahora tenemos las modernas versiones, ¿no? No salir a dar la cara ni el ministro de Defensa ni el presidente, y si la dan en una entrevista, no en una conferencia de prensa, en una entrevista a un canal particular, no por televisión y no en el momento que más se lo requiere, sino bastantes horas o días o semanas después de que el público reclamaba, ¿no?, la palabra. No solamente los familiares, sino la gente interesada en saber en dónde estaba poniendo su plata de los impuestos y qué estaba pasando con las personas que estaban defendiendo a la patria o cumpliendo un verdadero servicio a la patria, no ñoquis. Y bueno, ahora tenemos, como decimos, esta versión moderna del escondite. Y por último, y no menos importante, ese famoso tema de aquellos que cometen todos estos pecados antirrepublicanos, ¿no? De una carrera política por nada, de seguir cobrando el sueldo público, el salario público a toda costa, de esconderse, de ocupar cargos no por idoneidad, sino por un favorecimiento político, que encima, a sabiendas de que lo hacen por ellos mismos, ¿no?, para garantizarse su puesto, por más mediocres que sean, y seguir prendidos del Estado, dicen actuar en nombre del pueblo, en nombre de los que lo eligieron, en nombre de la patria, en nombre de los demás. Pues tendríamos que salir, parece que hay que aclararles, pero tendríamos que salir a decirles: no lo autorizo a hablar en nombre mío. No lo autorizo a hablar en nombre mío. Porque nosotros somos ciudadanos de bien y no nos representan los mediocres, no nos representan aquellos que ocupan un cargo sin tener idea de cómo ejercerlo, no nos representan los que se esconden cuando las papas queman, no nos representan los corruptos, no nos representan los mediocres, no nos representan los ladrones, no nos representan los incompetentes, ¿no? Para que dejen de escudarse en la actuación en nombre del pueblo y quede al descubierto
que actúan para su mediocridad, para seguir prendidos de lo que puedan seguir prendidos aunque no tengan idea cómo desempeñarlos. Eso parece que hay que aclarárselo a los funcionarios del nuevo gobierno también, por si la experiencia con el gobierno anterior no había resultado suficiente. En definitiva, terminamos así esta reflexión nacida a partir de la dura carta, y no por eso no justificada, de Martín Carranza Torres hacia el ministro de Defensa Aguad.